Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó un martes cualquiera, mientras limpiaba el bolsillo de la chaqueta de mi esposo antes de llevarla a la lavandería. Un simple trozo de papel arrugado. Un recibo de supermercado. Nada extraordinario, excepto por un detalle, el nombre escrito a mano en la parte superior. Para Valeria y los niños. Con amor, papá. Me llamo Elena. Tengo 38 años y llevo 16 años casada con Marcos. 16 años de ser la esposa perfecta. La que prepara el desayuno antes del amanecer. La que plancha sus camisas blancas hasta que no queda ni una arruga. La que sonríe cuando él llega tarde del trabajo, oliendo a perfume que no es el mío. La invisible. La que existe solo para servir. Mis manos temblaban mientras sostenía ese papel. Valeria. Los niños. Plural. No uno, sino varios. Y ese, con amor, papá, escrito con su letra. Esa letra que yo conocía también porque había visto firmar documentos, tarjetas de cumpleaños para sus padres. Cheques para pagar las cuentas de nuestra casa. Me senté en el borde de nuestra cama. La misma cama donde habíamos dormido durante todos estos años. La misma donde él me había prometido amor eterno. La misma que de repente se sentía como territorio enemigo. Mi respiración se volvió irregular. El cuarto comenzó a dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mentira? ¿Años? ¿Meses? ¿Desde el principio de nuestro matrimonio? Cada pregunta era una puñalada. Cada respuesta imaginada, un veneno que se esparcía por mis venas. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, actuó como siempre. Me besó en la frente distraídamente, se aflojó la corbata y preguntó qué había para cenar. Yo serví la comida en silencio. Lo observé masticar, beber agua, revisar su teléfono con esa sonrisa que ahora comprendía no era para mí. Lo vi y me pregunté, ¿quién eres realmente? ¿Alguna vez te conocí? Esa noche no dormí. Mientras él roncaba a mi lado, yo miraba el techo en la oscuridad, sintiendo como mi mundo conocido se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Pero algo más estaba naciendo entre los escombros. Algo frío. Algo calculador. Algo que yo no sabía que llevaba dentro. Al día siguiente comencé mi investigación. Revisé cada rincón de su auto mientras él estaba en el trabajo. Encontré más evidencias, envoltorios de dulces que nuestros hijos nunca habían probado, una bufanda de niño olvidada bajo el asiento. Revisé sus estados bancarios cuando salió a correr. Había retiros regulares. Cantidades grandes. Dinero que supuestamente era para nuestro futuro, para la universidad de nuestros hijos, para la casa junto al mar que siempre habíamos soñado. Contraté a un investigador privado. Un hombre discreto con oficina pequeña y tarifas razonables. Le di lo poco que tenía ahorrado de los vueltos del mercado. 3 semanas después, tenía un sobremanila lleno de fotografías que confirmaban mi pesadilla. Marcos con otra mujer. Más joven, más bonita, más viva que yo. Marcos con 2 niños pequeños. Un niño y una niña. Marcos besándola en la puerta de una casa que yo nunca había visto. Marcos siendo el padre que nuestros propios hijos apenas conocían porque siempre estaba trabajando. Marcos siendo feliz de una manera que jamás había sido conmigo. La casa donde vivían estaba a solo 40 minutos de la nuestra. 40 minutos. Toda una vida paralela a menos de 1 hora de distancia. Los fines de semana que supuestamente pasaba en conferencias de trabajo, los estaba pasando con ellos. Las noches que llegaba tarde, había estado arropando a esos niños. El amor que yo mendigaba, él lo regalaba libremente a otra. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Grité en la ducha donde nadie pudiera oírme. Rompí platos en el sótano y luego los recogí cuidadosamente antes de que él llegara. Pero después del dolor vino algo más poderoso, la claridad. No iba a ser la víctima. No iba a ser la esposa abandonada que todos compadecen. No iba a quedarme con las manos vacías mientras él elegía a su otra familia. Iba a tomar control. Iba a recuperar mi poder. Iba a hacer que cada mentira tuviera un precio. Y entonces recordé algo. Algo que había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Algo que cambiaría todo. Antes de ser Elena, la esposa invisible, yo era alguien completamente diferente. Antes de conocer a Marcos, antes de convertirme en la mujer que cocinaba y limpiaba y sonreía y desaparecía, yo tenía un nombre distinto. Un pasado distinto. Una vida que había dejado atrás por amor. Mi nombre real es Elena Cristina Romero Sandoval. Soy la única hija de Augusto Romero, uno de los abogados más brillantes y temidos del país. Mi padre construyó un imperio legal defendiendo a los más poderosos, pero también dedicó su vida a una causa secreta: ayudar a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos a recuperar lo que les pertenecía. Me enseñó cada truco, cada laguna legal, cada estrategia para desmantelar la vida de los hombres que creían estar por encima de la justicia. Crecí en una mansión,
rodeada de libros de leyes y casos judiciales. Mi padre me entrenó como si fuera su aprendiz. Me enseñó a pensar 10 pasos adelante, a documentar todo, a ser paciente, a golpear cuando el enemigo menos lo esperara. Estudié Derecho, me gradué con honores. Tenía un futuro brillante frente a mí, entonces conocí a Marcos en una conferencia universitaria. Era guapo, encantador, diferente a los hombres de mi círculo social. Trabajaba como ingeniero, venía de una familia modesta. Me hizo sentir que podía ser solo Elena. No la heredera. No la hija del gran abogado. Solo una mujer enamorada. Cuando le dije a mi padre que quería casarme con Marcos, él investigó su pasado. Me advirtió. Vio algo en el que yo, cegada por el amor, no pude ver. Me dijo que ese hombre me haría sufrir. Que detrás de su sonrisa perfecta había un vacío que ninguna mujer podría llenar. Pero yo no escuché. Corté lazos con mi familia. Renuncié a mi carrera legal. Me convertí en lo que Marcos quería, una esposa tradicional, sumisa, sin ambiciones propias. Mi padre murió 5 años después, de un ataque al corazón. Nunca nos reconciliamos. El dolor de esa pérdida casi me destruye. Pero dejó su fortuna y su despacho de abogados en un fideicomiso a mi nombre. Un fideicomiso que Marcos no conocía. Dinero que yo nunca toqué porque significaba admitir que mi padre tenía razón. Que yo había cometido un error. Que había desperdiciado mi vida. Hasta ahora, llamé al administrador del fideicomiso. Un hombre mayor que había trabajado con mi padre durante décadas. Cuando escuchó mi voz después de tantos años, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Señorita Elena, dijo finalmente, con voz quebrada. Su padre siempre supo que algún día usted llamaría. Dejó instrucciones específicas para cuando ese momento llegara. El fideicomiso no solo contenía dinero. Contenía el despacho completo de mi padre, con un equipo de abogados leales que habían estado esperando. Contenía propiedades. Inversiones. Y lo más importante, contenía información. Mi padre había continuado investigando a Marcos durante todos estos años, incluso después de nuestra separación. Tenía archivos completos. Sabía de la otra familia antes de que yo la descubriera. Lo había documentado todo, esperando el día en que yo necesitara esa información. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía los archivos. Mi padre, a quien yo había rechazado, a quien nunca le pedí perdón, me había estado protegiendo desde la tumba. Había sabido que este día llegaría. Me había preparado el camino para mi liberación. Los archivos revelaban más de lo que yo había descubierto. Marcos no solo tenía una segunda familia. Había estado desviando fondos de proyectos en su trabajo. Había falsificado documentos para obtener préstamos usando nuestra casa como garantía sin mi conocimiento. Había abierto cuentas bancarias secretas. Había construido su vida paralela con dinero robado, no solo de mí, sino de muchos, pero había algo más. Algo que me heló la sangre. Valeria, la otra mujer, no sabía de mi existencia. Para ella, Marcos era un hombre soltero que viajaba frecuentemente por trabajo. Ella también era una víctima. Ella también había sido engañada. Él nos había mentido a ambas, había jugado con 2 vidas, con 2 familias, como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez diseñado solo para su placer. En ese momento tomé una decisión. Mi venganza no sería solo contra Marcos. Sería justicia. Justicia para mí. Justicia para Valeria. Justicia para todos los niños inocentes atrapados en esta red de mentiras. Y justicia en memoria de mi padre, quien dedicó su vida a proteger a mujeres como nosotras. Convoqué una reunión con el equipo de abogados. Eran 5, 3 mujeres y 2 hombres, todos brillantes, todos leales a la memoria de mi padre. Cuando entré a la sala de conferencias del despacho, todos se pusieron de pie. Vi en sus ojos respeto, expectativa y algo más. Habían estado esperando este momento. Mi padre les habló de mí, dije. La abogada principal, una mujer de 50 años con ojos de acero, asintió. Nos habló de usted todos los días, señorita Romero. Nos preparó para ayudarla cuando decidiera reclamar lo que le pertenece. Estamos listos. Elaboramos un plan. Meticuloso. Perfecto. Legal en cada detalle, pero devastador en su ejecución. No iba a simplemente divorciarme de Marcos. Iba a desmantelar completamente la mentira que era su vida. Iba a asegurarme de que pagara por cada engaño, cada traición, cada momento de dolor que causó, pero primero, necesitaba conocer a Valeria. Encontrar el momento adecuado para acercarme a Valeria requirió paciencia. La observé durante semanas. Aprendí su rutina. Llevaba a los niños a la escuela cada mañana. Trabajaba medio tiempo en una librería. Compraba víveres los jueves por la tarde. Era hermosa, sí, pero también parecía cansada.
Llevaba el peso del mundo en sus hombros, igual que yo. Un jueves por la tarde, casualmente, coincidí con ella en el supermercado. Chocamos cerca de la sección de frutas. Sus compras cayeron al suelo. Oh, Dios mío, lo siento tanto, dije, arrodillándome para ayudarla a recoger las naranjas que rodaban por el pasillo. No. No, fue mi culpa, respondió ella, también arrodillándose. Estaba distraída. Nuestros ojos se encontraron. Vi en ellos la misma fatiga que veía en el espejo cada mañana. La misma tristeza escondida detrás de una sonrisa educada. ¿Estás bien?, le pregunté con genuina preocupación. Algo en mi tono la desarmó. Sus ojos se humedecieron. Sí, solo. Han sido días difíciles. Te invito a un café, dije impulsivamente. Pareces necesitar hablar con alguien, y créeme, yo también. Dudó, pero finalmente aceptó. Dejamos nuestros carritos y fuimos a la cafetería dentro del supermercado. Nos sentamos en una mesa del rincón. Y entonces, lentamente, comencé a tejer mi red. No le revelé quién era. No todavía. En cambio, hablé en generalidades sobre lo difícil que es ser mujer, madre, mantener todo junto cuando sientes que te estás desmoronando. Ella se abrió como una flor necesitada de sol. Me habló de su vida, de sus luchas, de sus miedos. Me contó sobre Marcos, aunque lo llamaba mi pareja. Me dijo que viajaba constantemente por trabajo. Que lo amaba, pero que a veces se sentía tan sola. Que los niños preguntaban por qué papá no estaba más tiempo en casa. Que ella trabajaba duro para llegar a fin de mes porque él decía que estaba ahorrando para comprarles una casa más grande. Cada palabra era una confirmación. Cada detalle, otra mentira de Marcos expuesta. Pero mantuve mi rostro neutral, comprensivo, mientras por dentro la rabia crecía. ¿Y tú?, me preguntó finalmente. ¿Tienes familia? Estoy casada, respondí con cuidado. Pero últimamente me pregunto si realmente conozco al hombre con quien vivo. Nos hicimos amigas. Durante las siguientes semanas, nos encontrábamos regularmente para café. Ella me presentó a sus hijos, dos criaturas hermosas e inocentes que llamaban papá al hombre que también era padre de mis hijos. Vi cómo Marcos había replicado su vida conmigo, creando una copia casi exacta con Valeria. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, decidí que era momento de la verdad. Valeria, comencé, con voz temblorosa. Necesito mostrarte algo. Saqué mi teléfono y le mostré una fotografía. Una foto de mi boda con Marcos. Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Qué es esto?, susurró. Soy Elena. Y Marcos es mi esposo. Legalmente casado conmigo durante 16 años. Se puso de pie bruscamente, casi tirando su café. No. No, esto debe ser un error. Marcos no. Él no estaría. Le mostré más fotografías. Documentos. Nuestro certificado de matrimonio. Fotos de nuestros hijos. Nuestro aniversario del año pasado. Evidencia irrefutable que destruyó su mundo en segundos. Valeria se desplomó de nuevo en la silla. Comenzó a temblar. Tengo 2 hijos con él. 2 hijos. Él prometió que nos casaríamos pronto. Que solo estaba esperando el momento correcto. Lo sé, dije suavemente, tomando su mano. Y tengo 2 hijos con él también. Nos ha mentido a ambas. Nos ha usado a ambas. Nos ha robado nuestras vidas. Lloró. Lloró con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Lloró de una manera que yo había querido llorar pero no me había permitido. Y cuando finalmente se calmó, vi en sus ojos lo mismo que ardía en los míos, determinación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a destruirlo, respondí. Pero de manera que nunca pueda recuperarse. De manera que pague por cada mentira. ¿Estás conmigo?, me miró durante un largo momento. Luego, con voz firme que no admitía dudas, dijo, estoy contigo. Las siguientes semanas fueron un ballet cuidadosamente coreografiado. Valeria y yo nos convertimos en actrices consumadas, cada una siguiendo su rutina normal mientras por debajo tejíamos la red que atraparía a Marcos. Con la ayuda de mis abogados, documentamos cada transacción financiera fraudulenta. Cada propiedad comprada con dinero desviado. Cada mentira que había contado a sus empleadores sobre su estado civil. Marcos había construido su imperio de engaño sobre arena, y nosotras éramos la marea que vendría a llevárselo todo. Valeria, siguiendo mis instrucciones, comenzó a grabar sus conversaciones con Marcos. Cada promesa vacía. Cada mentira sobre dónde había estado. Cada vez que explicaba por qué no podía quedarse más tiempo. Su teléfono se convirtió en un confesionario digital de todas sus traiciones. Mientras tanto, yo continué siendo la esposa perfecta. Sonreía cuando él llegaba a casa. Preparaba sus comidas favoritas.
Lo besaba en la mejilla. Y cada noche, mientras él dormía, yo trabajaba en los documentos legales que sellarían su destino. Descubrimos más. Marcos había estado falsificando mi firma para obtener préstamos. Había puesto nuestra casa como garantía para inversiones fallidas. Había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento. No solo era un adúltero y un mentiroso, era un criminal financiero que había estado cometiendo fraude durante años. La trampa estaba casi lista. Pero faltaba un elemento crucial, el momento perfecto para cerrarla. Ese momento llegó cuando Marcos anunció que tenía una conferencia importante. Sería su presentación más grande, dijo, frente a inversionistas internacionales. Su oportunidad de ascender en la compañía. Estaría fuera durante 3 días. Estoy tan orgullosa de ti, le dije, besándolo con una sonrisa que ocultaba mi verdadera intención. Lo que Marcos no sabía era que yo había contactado a su compañía. Había hablado con recursos humanos. Con su supervisor. Les había mostrado evidencia de su fraude financiero. De las propiedades que había comprado con dinero malversado. De los documentos falsificados. La conferencia no existía. Era una invención más en su vida de mentiras. El día de su supuesta partida, Marcos salió de casa con su maleta. Lo vi alejarse en su auto, probablemente hacia la casa de Valeria, donde planeaba pasar un fin de semana romántico mientras sus 2 esposas creían que estaba trabajando. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Valeria lo recibió en la puerta con su sonrisa usual. Le preparó la cena. Abrió una botella de vino. Y cuando él estaba relajado, confiado, sin sospechar nada, ella pronunció las palabras que habíamos ensayado: Marcos, hay alguien que quiere verte. Yo salí de la habitación contigua, el color se drenó de su rostro. Por primera vez en 16 años, vi a Marcos sin palabras. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Sus ojos saltaban entre Valeria y yo, buscando una explicación. Una salida, una manera de escapar de la trampa que se había cerrado a su alrededor. Hola, querido, dije con voz fría como el hielo. Sorpresa. Elena. Yo puedo explicar. Oh, estoy segura de que puedes, lo interrumpí. Has tenido años de práctica inventando explicaciones. Pero esta vez, no necesito escucharlas. Valeria se acercó y se paró junto a mí. 2 mujeres unidas contra el hombre que nos había traicionado a ambas. ¿Qué es esto?, logró decir finalmente. Ustedes. ¿Nos conocemos?, completó Valeria. Sí, Marcos. Llevamos semanas conociéndonos. Compartiendo historias. Comparando mentiras. ¿Y sabes qué descubrimos? Que eres exactamente el mismo con ambas. Las mismas promesas. Las mismas excusas. El mismo hombre vacío. Le entregué un sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro estaban los documentos de divorcio, una orden de restricción y, lo más devastador, una citación judicial por fraude financiero, falsificación de documentos y malversación de fondos. Tu compañía te despidió esta mañana, le informé. La policía tiene evidencia de todos tus crímenes financieros. Los bancos han congelado todas las cuentas que abriste fraudulentamente. Y esta casa, miré alrededor de la sala donde Valeria había construido su hogar, está a nombre de inversores que no sabían que tú estabas casado cuando firmaste los documentos. La van a embargar. Marcos se desplomó en el sofá. Toda su arrogancia, toda su confianza, se evaporó. Era patético verlo así, pero no sentí lástima. Solo justicia. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, continué. Voy a recibir todo lo que legalmente me corresponde en el divorcio. Valeria recibirá manutención para los niños. Y tú vas a enfrentar cargos criminales que probablemente te llevarán a prisión. No pueden hacerme esto, murmuró, pero incluso él sabía que sus palabras eran vacías. Ya lo hicimos, dijo Valeria con una firmeza que no había tenido al principio. Nos robaste años de nuestras vidas. Nos hiciste dudar de nosotras mismas. Nos convertiste en sombras. Pero ya no más. Esa noche, mientras Marcos era escoltado fuera de la casa por la policía, Valeria y yo nos sentamos juntas en su sala. No hablamos durante un largo rato. Solo nos tomamos de las manos, 2 supervivientes en el campo de batalla de su vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, pero con el equipo de abogados de mi padre, cada paso fue victorioso. Marcos fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero. Perdió su licencia profesional. Perdió todo. Valeria y yo no nos convertimos en mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Le ayudé financieramente, asegurándome de que ella y sus hijos tuvieran seguridad. Era lo correcto.
Habíamos sido víctimas del mismo depredador. Recuperé la casa que Marcos casi pierde por sus fraudes. La vendí y compré una nueva, una donde no hubiera memorias de él. Mis hijos, después del shock inicial, comenzaron a sanar. Los llevé a terapia. Les expliqué, con palabras apropiadas para su edad, que a veces los adultos cometen errores terribles. Que el amor no debe doler. Que ellos no tenían culpa de nada. Regresé al mundo legal. Primero como consultora, luego como socia del despacho de mi padre. Descubrí que no había perdido mi habilidad. Solo había estado dormida. Me especialicé en casos de fraude matrimonial, ayudando a otras mujeres a recuperar lo que hombres sin escrúpulos les habían robado. Una tarde, mientras organizaba los archivos en la oficina de mi padre, encontré una carta. Estaba fechada una semana antes de su muerte, dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has recordado quién eres. No la mujer que ese hombre quiso que fueras, sino la guerrera que yo crié. Nunca te culpé por elegir el amor. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Solo esperé. Esperé a que recordaras tu fuerza. Tu poder. Tu valor. Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre lo estuve. Siempre lo estaré. Ahora ve y ayuda a otras a encontrar su propia fuerza. Ese es tu destino. Te amo eternamente. Papá. Lloré. Lloré por todos los años perdidos. Por las palabras no dichas. Por el perdón que nunca pude pedirle. Pero también lloré de gratitud. Mi padre me había amado lo suficiente como para dejarme cometer mis propios errores. Y me había amado lo suficiente como para prepararme el camino de regreso cuando estuviera lista. Han pasado 3 años desde aquella noche en la casa de Valeria. 3 años desde que mi vida de mentira se derrumbó. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. Veo fuerza en lugar de sumisión. Veo propósito en lugar de vacío. Veo a alguien que ya no es invisible. Mis hijos están bien. Son más felices ahora que cuando su padre estaba presente solo a medias. Han aprendido que es mejor una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Han aprendido que su madre es fuerte. Que las mujeres no están aquí para servir, sino para brillar. Valeria me envía mensajes ocasionalmente. Está estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que nosotras pasamos. Sus hijos están bien. Todos estamos sanando, cada uno a su propio ritmo. En cuanto a Marcos, cumple su sentencia en prisión. A veces pienso en él, pero no con odio. Con lástima. Era un hombre tan pequeño que necesitaba 2 vidas para sentirse grande. Tan vacío que necesitaba el amor de 2 familias para intentar llenarse. Tan perdido que destruyó todo lo que tocó buscando algo que nunca encontró. Asimismo, mi venganza fue perfecta no porque destruí su vida, sino porque reconstruí la mía. No porque lo castigué, sino porque me liberé. No porque gané, sino porque finalmente comprendí que no era una batalla contra él. Era una batalla por mí misma. Y esa batalla la gané el día que decidí que merecía más. Hoy ayudé a otra mujer en mi oficina. Llegó con los ojos vacíos, los hombros caídos, la voz apenas un susurro. Me recordó a mí hace 3 años. Le tomé las manos y le dije, tú vales más de lo que él te hizo creer. Y juntas vamos a asegurarnos de que recuperes todo lo que te quitó. Vi una chispa en sus ojos. Pequeña, pero ahí estaba. La misma chispa que Valeria encendió en mí cuando decidimos unirnos. La misma que mi padre alimentó en mí desde que era niña. La misma que ahora arde como un fuego imposible de extinguir, porque eso es lo que somos las mujeres, fuego. Y por mucho que intenten apagarnos, reducir nuestra luz, hacernos pequeñas, siempre encontraremos la manera de arder de nuevo. Más brillantes. Más fuertes. Más nosotras. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposo tenía otra familia. Y cómo mi venganza no fue destruirlo a él, sino reconstruirme a mí. Porque al final, la mejor venganza no es hacerles pagar por lo que te hicieron. Es demostrar que nunca pudieron romper lo que realmente eres. Y si tú estás leyendo esto, si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, pequeña, perdida, quiero que sepas algo, tú también eres fuego. Y ha llegado el momento de arder. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó tu propia fuerza o te dio esperanza cuando más la necesitabas, déjame saber en los comentarios. Cuéntame tu historia. Comparte tu luz. Porque juntas, somos imparables. Y no olvides suscribirte para más historias de supervivencia, resistencia y renacimiento. Porque todas merecemos recordar que somos mucho más de lo que nos hicieron creer.